El misterio es la única frontera que la mente humana nunca ha terminado de conquistar. En el vasto tejido de la existencia, la verdad suele ocultarse bajo capas de tiempo, silencio y olvido, desafiando nuestra lógica con fragmentos de un pasado que se niega a ser explicado. Nos situamos en los límites de lo conocido. El aire en estos parajes no es solo oxígeno y nitrógeno. Es una sustancia densa, cargada con el peso de siglos de preguntas sin respuesta. Es un silencio que vibra, una atmósfera donde la realidad parece deshilacharse ante la magnitud de lo inexplicable. Desde las profundidades del océano hasta los monolitos que desafían al cielo, la Tierra es un archivo de secretos donde la cronología oficial a menudo se rompe ante evidencias que parecen provenir de una inteligencia ancestral o de fuerzas que aún no alcanzamos a comprender. La evidencia se manifiesta con una precisión quirúrgica en cada rincón del globo. Observamos el metal oxidado de un mecanismo griego que no debería existir por su complejidad técnica. Contemplamos las piedras de toneladas de peso que encajan con una perfección indescifrable en las cumbres andinas. Y escuchamos los ecos de una señal de radio que cruzó el vacío absoluto del espacio para dejarnos una única palabra escrita en rojo. Es un rastro devastador para nuestra soberbia intelectual, un vestigio de que lo que llamamos historia es solo un pequeño claro de luz en medio de un bosque de sombras infinitas. ¿Es nuestra ciencia un faro suficiente para iluminar los rincones más oscuros del planeta? ¿O somos simplemente niños jugando con arena frente a un océano de verdades que podrían aniquilar nuestra comprensión del mundo? El conocimiento es un edificio construido sobre cimientos de arena. Y a veces, basta con una sola anomalía para que toda la estructura de nuestra certidumbre se derrumbe. En la cronología de la arqueología moderna, existen momentos donde el hallazgo no ilumina el pasado, sino que proyecta una sombra indescifrable sobre todo lo que creíamos saber de nuestros ancestros. Nos trasladamos a las profundidades de la selva o a los desiertos más áridos, donde el aire está estancado, atrapado entre muros que desafían las leyes de la física. El silencio aquí es implacable, roto únicamente por el crujido de la vegetación que intenta devorar lo que el hombre dejó atrás. No son simples ruinas, son estructuras de una magnitud geométrica que sugieren un propósito que escapa a la lógica del arado y la piedra pulida. La evidencia descriptiva es perturbadora en su exactitud. Hablamos de bloques de andesita y granito, cortados con una precisión que hoy solo asociaríamos con el láser, grabados con surcos microscópicos que atraviesan la roca más dura del planeta como si fuera mantequilla tibia. ¿Cómo explicar un vestigio tecnológico de tal calibre en una era donde, según nuestros libros, la rueda aún era un concepto extraño? Es una paradoja devastadora para la historia lineal, un desafío de metal y piedra que nos obliga a mirar hacia arriba, o quizás hacia un interior mucho más oscuro. ¿Es posible que la humanidad no sea la primera civilización avanzada en habitar este suelo, o estamos ante las huellas de un visitante cuya sombra aún se proyecta sobre nuestra ancestral memoria colectiva? El cosmos no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Mientras la humanidad fijaba su mirada en el barro, el cielo tejía una red de señales que solo la tecnología moderna ha comenzado a detectar. El espacio no es un vacío inerte. Es un escenario de una magnitud aterradora donde el silencio absoluto oculta frecuencias que desafían cualquier origen natural conocido. Nos situamos en la quietud de los observatorios de alta montaña, donde el aire es ralo y el frío cala hasta los huesos. Allí, los radiotelescopios dirigen sus inmensas orejas de metal hacia la negrura infinita. En 1977, un estallido de energía capturado en un trozo de papel continuo rompió la cronología de nuestra soledad cósmica. 62 segundos de una señal indescifrable, una anomalía de banda estrecha que surgió del vacío profundo para nunca más repetirse. La evidencia es de una frialdad implacable. No fue ruido de fondo, no fue el choque de dos estrellas muertas, fue una marca precisa, una huella de potencia deliberada que cruzó años luz de vacío absoluto para impactar en nuestros receptores. Este vestigio electromagnético, bautizado con un grito de asombro escrito a mano, sigue siendo la cicatriz más profunda en nuestra comprensión del universo. Es una paradoja devastadora. Hemos escuchado un susurro en la oscuridad,
pero no tenemos forma de saber si fue un saludo o una advertencia. ¿Es el vacío un desierto estéril por el que vagamos solos? ¿O somos simplemente una frecuencia más en una sinfonía ancestral que aún no estamos preparados para descifrar? Bajo la superficie de nuestros océanos, el tiempo se detiene en una presión implacable, ocultando secretos que el Sol no ha tocado en millones de años. Se dice que conocemos mejor la topografía de la Luna que el suelo que yace bajo el peso de 1000 atmósferas. El mar no es solo agua. Es una tumba de dimensiones ancestrales donde la oscuridad devora cualquier rastro de luz y el silencio es tan denso que parece tener masa. Nos sumergimos en el abismo, allí donde el aire es un recuerdo imposible. El escenario es de una desolación majestuosa. En 1997, los micrófonos de la Marina detectaron un sonido que hizo estremecer a la comunidad científica. El blob. No fue el crujido del hielo, ni el canto errático de un cetáceo conocido. Fue una frecuencia de una magnitud tan colosal que fue captada por sensores situados a más de 5.000 kilómetros de distancia entre sí. La evidencia acústica es indescifrable para la biología convencional. Un sonido de frecuencia ultra baja, con una potencia que sugiere un organismo o una fuente mecánica de un tamaño que desafía toda lógica zoológica. Es un vestigio sonoro de algo que habita en las llanuras abisales, un gigante oculto en la cronología de las profundidades que nos recuerda nuestra absoluta fragilidad. La precisión de los hidrófonos no miente. Algo, en la negrura absoluta del Pacífico Sur, emitió un grito que sacudió los cimientos de nuestra ciencia marina. ¿Qué clase de entidad o fenómeno puede generar una energía tan devastadora en el lugar más recóndito del planeta? ¿Y cuánto tiempo más podremos ignorar lo que respira en la oscuridad de nuestro propio hogar? La historia es una construcción de certezas que se desmorona cuando el objeto encontrado no coincide con el tiempo que le corresponde. Existen objetos que la ciencia denomina fuera de lugar, piezas de un rompecabezas que fracturan la cronología lineal y sugieren que el pasado fue mucho más complejo de lo que nos atrevemos a admitir. Nos trasladamos a un laboratorio de alta precisión, donde el aire está filtrado y el silencio solo es interrumpido por el zumbido de los microscopios electrónicos. Sobre la mesa de examen descansa un vestigio perturbador, el mecanismo de Anticitera. Recuperado de un naufragio en el mar Egeo, este amasijo de bronce oxidado oculta en su interior una ingeniería indescifrable para su época. No es solo un reloj, es una computadora analógica de una magnitud técnica que no volvería a verse en la Tierra hasta 1500 años después de su creación. La evidencia descriptiva es de una exactitud devastadora. Al pasar los rayos X por su estructura, aparecen más de 30 engranajes de bronce con dientes cortados con una precisión quirúrgica, diseñados para calcular ciclos astronómicos, eclipses y la posición de los planetas conocidos. Es una anomalía de metal que desafía todo lo que sabemos sobre la capacidad tecnológica del mundo antiguo. ¿Cómo pudo una civilización de bronce y mármol concebir una lógica de engranajes diferenciales tan avanzada? ¿Y por qué ese conocimiento se desvaneció en el abismo del olvido? ¿Es este mecanismo el último resto de una era dorada de la ciencia que fue borrada por el fuego y la guerra? ¿O estamos ante el regalo ancestral de una inteligencia que nunca perteneció a su tiempo? La geología es un libro de piedra cuyas páginas tardan eones en escribirse. Pero en ocasiones, el registro fósil nos devuelve una imagen que no debería estar ahí. Una verdad devastadora que sugiere que el hombre, o algo que caminaba como él, dejó su huella en el mundo cuando los continentes aún eran una masa informe y los dinosaurios aún no habían reclamado la Tierra. Nos situamos en una cantera de piedra caliza, donde el aire huele a polvo seco y minerales expuestos. Bajo capas de roca que datan de hace 290 millones de años, una cronología que precede a la aparición de los grandes reptiles, un martillo de geólogo golpea un estrato del Pérmico. Lo que surge no es un fósil de helecho o un trilobite, sino una huella humana perfectamente moldeada en el sedimento. El silencio que sigue al hallazgo es sombrío, cargado con la comprensión de que esa marca de presión desafía cada ley biológica que hemos dictado. La evidencia descriptiva es de una frialdad implacable. La anatomía de la pisada es idéntica a la nuestra. El arco levantado, la presión del talón,
la posición del primer metatarsiano. No es una formación natural caprichosa. Es una firma biológica atrapada en una piedra que se solidificó antes de que los mamíferos fueran siquiera un sueño de la evolución. Este vestigio de una magnitud histórica aterradora nos enfrenta a una paradoja indescifrable. O nuestra datación del tiempo es un error absoluto, o alguien caminó por este planeta cuando la atmósfera era aún hostil para nuestra especie. Estamos ante la prueba de que el tiempo es un círculo y no una línea. ¿O es esta huella el rastro ancestral de un viajero que no pertenecía a esta era, sino a una que aún no ha sucedido? En la soledad de las altas llanuras de la India, existe un lugar donde la arqueología se funde con la ciencia ficción de una manera devastadora. En las ruinas de Mohenjo-Daro, el aire es pesado, cargado de un calor seco que parece emanar de la tierra misma. Lo que encontramos allí no es la decadencia lenta de una civilización, sino el vestigio de un evento repentino, violento y de una magnitud térmica que desafía cualquier explicación histórica convencional. La evidencia descriptiva es de una precisión implacable. Los esqueletos hallados en las calles no muestran signos de lucha ni heridas de armas blancas. Yacen boca abajo, tomados de la mano, como si la muerte los hubiera sorprendido en un instante absoluto. Pero lo más indescifrable es la roca. Las paredes de ladrillo y los objetos de arcilla han sido vitrificados, fundidos por un calor que superó los 1500 grados Celsius. Solo una fuente de energía concentrada y devastadora podría haber transformado la arena en vidrio verde en un abrir y cerrar de ojos, dejando niveles de radiación que, incluso milenios después, superan los límites de lo natural. La cronología oficial nos habla de una cultura fluvial que desapareció por cambios climáticos, pero el suelo cuenta una historia muy distinta. Es una topografía de sombras quemadas y metal fundido, un escenario que se asemeja más a un campo de pruebas atómicas que a una ciudad del mundo antiguo. ¿Cómo es posible que una civilización ancestral fuera borrada del mapa por un fuego que solo la era nuclear ha sido capaz de replicar? ¿Fue Mohenjo-Daro el escenario de una guerra celestial que nuestra memoria ha degradado a mito? ¿O estamos ante el recordatorio sombrío de que la humanidad ya alcanzó el cenit tecnológico y pagó el precio de su propia aniquilación? El cielo no es un techo, sino un abismo que nos observa con una indiferencia majestuosa, y a veces esa negrura devuelve el eco de nuestra propia búsqueda con una respuesta que no estamos preparados para procesar. En la cronología de la exploración espacial, existen señales que no son ruido de fondo, sino pulsos de una inteligencia que parece operar bajo una lógica indescifrable. Nos situamos en el vacío absoluto, a miles de millones de kilómetros de la calidez del Sol, donde el aire es una imposibilidad física y el silencio es la norma universal. Allí, las sondas Voyager, nuestros mensajeros de metal y oro, atraviesan la frontera de la heliopausa. En este límite invisible, los instrumentos detectaron un aumento repentino en la densidad del plasma, un zumbido constante y monótono que emana del espacio interestelar. No es el caos del viento solar, es una vibración de una magnitud sónica que parece el latido de un organismo galáctico ancestral. La evidencia técnica es de una frialdad implacable. Los datos enviados a la Tierra muestran patrones de ondas que se repiten con una precisión quirúrgica, frecuencias que atraviesan el vacío sin perder potencia. Es un vestigio de energía que sugiere que el espacio entre las estrellas no es un desierto muerto, sino un conductor de información que apenas empezamos a comprender. Esta devastadora revelación nos sitúa ante la posibilidad de que el universo entero sea una red consciente, un sistema de comunicación donde nosotros somos, hasta ahora, los únicos que permanecen en silencio. ¿Es este zumbido interestelar la respiración de un cosmos vivo? ¿O estamos interceptando los restos de una conversación indescifrable entre civilizaciones que nos precedieron por eones? En los desiertos más inhóspitos del planeta, donde el aire quema los pulmones y el horizonte es un espejismo constante, la Tierra conserva cicatrices de una magnitud geométrica que solo pueden ser comprendidas desde las alturas. En las pampas de Nazca, el suelo no es solo arena y piedra, es un lienzo de una cronología olvidada, donde la mano del hombre trazó líneas de una rectitud implacable que se extienden por kilómetros sin desviarse un solo centímetro. La evidencia visual es de una precisión indescifrable. Observamos figuras de cientos de metros de largo,
colibríes, monos y arañas, ejecutadas con un solo trazo continuo, una hazaña de diseño que requiere una perspectiva cenital que sus creadores, teóricamente, nunca poseyeron. El aire sobre estas figuras es pesado, cargado con el misterio de una civilización que trabajó para un espectador celestial. Pero lo más perturbador es la evidencia física del terreno. Las cimas de montañas enteras parecen haber sido cortadas y niveladas con una fuerza devastadora, dejando superficies planas que se asemejan a pistas de aterrizaje modernas, grabadas en la corteza terrestre con una intención ancestral que desafía la arqueología tradicional. No hay huellas de herramientas complejas, ni registros de cómo se movieron toneladas de material para crear este vestigio colosal. El metal de nuestra comprensión científica se dobla ante la perfección de estos trazos, que han resistido la erosión de milenios como si el tiempo mismo tuviera prohibido borrarlos. Cada línea es un grito silencioso hacia el cosmos, una firma grabada en el polvo que sugiere que el desierto fue, en algún momento, un nodo de conexión con algo que habita más allá de nuestra atmósfera. ¿Son estas líneas un mapa estelar de una precisión quirúrgica, o representan el último mensaje de una humanidad que esperaba el regreso de aquellos que les enseñaron a mirar hacia las estrellas? En la soledad de las tundras siberianas, donde el aire es un cristal que hiere al respirar, la Tierra guarda el vestigio de un cataclismo que todavía resuena en la cronología de lo imposible. El 30 de junio de 1908, el cielo sobre Tunguska no solo se iluminó, se fracturó en una explosión de una magnitud 1000 veces superior a la de Hiroshima, una fuerza devastadora que niveló 80 millones de árboles en un radio de 2000 kilómetros cuadrados. La evidencia descriptiva es de una frialdad implacable. No hay un cráter de impacto, no hay fragmentos de metal ni restos de roca espacial que justifiquen tal aniquilación. Lo que los investigadores encontraron fue un patrón de destrucción indescifrable. Los árboles en el epicentro permanecieron en pie, pero despojados de sus ramas, como postes telegráficos calcinados, mientras que el resto de la taiga fue derribada en una onda expansiva circular perfecta. El silencio que siguió al estallido fue absoluto, una calma sombría que ocultaba niveles de magnetismo alterado y mutaciones biológicas que persisten hasta el día de hoy. La precisión del evento sugiere una detonación en el aire, una liberación de energía quirúrgica que ocurrió a 10 kilómetros de altura. Sin un objeto físico que reclamar, la ciencia se pierde en un laberinto de teorías. Fue un cometa de hielo que se sublimó al instante, un fragmento de antimateria, o quizás el colapso de un agujero negro microscópico. Este ancestral rincón del mundo se convirtió, en un segundo, en el laboratorio de un fenómeno que nuestra física apenas alcanza a esquematizar. ¿Fue Tunguska un simple accidente cósmico, o fue la prueba de que el universo puede disparar una flecha de energía devastadora capaz de borrar nuestra civilización sin dejar rastro de su origen? Bajo las arenas de Egipto, en la necrópolis de Saqqara, el aire es denso, cargado con el polvo de una cronología que parece haberse fracturado. Allí, en las profundidades del Serapeum, el silencio es absoluto y sombrío, interrumpido solo por la presencia de 24 sarcófagos de granito negro de una magnitud que desafía la razón. Cada uno de estos contenedores pesa más de 80 toneladas, y sus tapas, de otras 30, encajan con una precisión quirúrgica que no permite el paso de una hoja de afeitar. La evidencia descriptiva es de una frialdad indescifrable. Estas cajas no fueron talladas, fueron esculpidas en granito y diorita, los materiales más duros de la Tierra, con superficies internas de una planicidad perfecta y ángulos de 90 grados que solo la tecnología industrial moderna podría replicar. No hay inscripciones que expliquen su origen, ni herramientas de bronce que puedan rayar tal superficie. Son vestigios de una ingeniería ancestral que operó en un vacío tecnológico, dejando tras de sí contenedores vacíos que parecen diseñados para albergar algo mucho más complejo que simples restos biológicos. El metal de nuestra lógica se dobla al intentar explicar cómo estas masas colosales fueron transportadas por túneles estrechos y depositadas en nichos donde apenas cabe un hombre. Es una paradoja devastadora para la egiptología tradicional. La presencia de una capacidad técnica de alta precisión en una era de madera y cuerda.
El Serapeum no es una tumba. Es un monumento al conocimiento perdido, una anomalía de piedra que sugiere que la historia de la humanidad es una cronología de olvido sistemático más que de progreso lineal. ¿Son estos sarcófagos los restos de una tecnología de resonancia indescifrable? ¿O son los cofres donde una civilización anterior guardó el secreto de su propia caída? El viaje a través de los siglos nos devuelve al punto de partida. El reconocimiento de nuestra propia ignorancia frente a la magnitud de lo que nos rodea. En la cronología final de nuestra búsqueda, nos enfrentamos a la verdad más devastadora de todas, que cada descubrimiento es solo la llave de una puerta que conduce a un misterio aún más profundo. El aire del presente está saturado de una electricidad nueva, una mezcla de asombro y temor. Mientras nuestras sondas alcanzan los límites del sistema solar y nuestros microscopios descienden a la estructura misma de la realidad, los vestigios del pasado siguen ahí, observándonos con una fijeza ancestral. Las líneas de Nazca, el mecanismo de Anticitera, la vitrificación de Mohenjo-Daro no son solo curiosidades, son cicatrices en el tejido de nuestra historia que nos recuerdan que el conocimiento no es una línea recta, sino un ciclo de luces y sombras indescifrables. La evidencia es implacable. La Tierra es un organismo vivo que respira a través de sus abismos y sus ruinas, custodiando secretos que quizá nunca debamos desenterrar del todo. Nuestra ciencia, por muy majestuosa que parezca, es apenas un murmullo frente al rugido del tiempo. Hemos aprendido a medir las estrellas, pero aún no podemos explicar las huellas en la piedra que nos preceden por millones de años. Somos los guardianes de un legado que no entendemos, inquilinos de un planeta que fue el escenario de milagros y tragedias antes de que nuestra especie pronunciara su primera palabra. El documental de nuestra existencia continúa escribiéndose, pero las páginas más reveladoras aún permanecen ocultas bajo el océano o perdidas en la inmensidad del vacío absoluto. La pregunta ya no es qué descubriremos mañana, sino si seremos capaces de sobrevivir a la verdad cuando ésta decida, finalmente, revelarse ante nosotros. ¿Es el misterio el motor que impulsa nuestra evolución, o es el velo que la naturaleza ha puesto ante nuestros ojos para protegernos de una realidad que nuestra mente no podría soportar?